Les hacemos llegar un afectuoso saludo del doctor Enrique Graue, deseando que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. En el nombre del doctor Alberto Queno Llama, secretario de Desarrollo Institucional, y de la doctora María Concepción Barrón Tirado, coordinadora de Universidad Abierta y Educación a Distancia y secretaria técnica de la REDEC, les doy la más cordial bienvenida al seminario web Técnicas para manejar el estrés y la ansiedad. Este seminario fue estructurado por el equipo de la licenciada en Psicología Susana Lara, jefa de la División de Educación Continua de la Facultad de Psicología y secretaria de la Comisión de Capacitación. Es importante mencionarles que con el registro que ustedes llenaron va a ser suficiente. Con este registro se les van a hacer llegar sus constancias. Ya no va a ser necesario llenar el formulario que se los enviábamos en situaciones anteriores. Para el mejor desarrollo del seminario, le solicitamos mantener apagados durante toda la sesión micrófonos y videos. Trataremos de resolver la mayor cantidad de dudas que pudieran llegar a surgir, siempre y cuando el tiempo lo permita, las cuales podrán escribirlas en el chat. Contamos con el apoyo de los colegas integrantes de la Comisión de Capacitación que están registrados como staff, quienes los apoyarán durante toda la sesión para resolver sus dudas. Cedo la palabra a la licenciada en Psicología, Susana Lara. Muchas gracias, licenciada Marta. Me voy a permitir presentarles a la doctora Araceli Flores León. Es egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM. Estudió el doctorado en Psicología de la Salud dentro del posgrado de excelencia de la UNAM en enfermedades crónico-degenerativas en la infancia, cáncer en niños. Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales. Formó parte del Centro de Servicios Psicológicos de la Facultad de Psicología de la UNAM del 2005 al 2009 como terapeuta cognitivo-conductual en la atención a niños con problemas de conducta. Trabajó en el Centro de Cáncer del Centro Médico ABC del 2005 al 2010 como coordinadora del Grupo de Apoyo para Pacientes con Cáncer. Participó en el proyecto de atención emocional a pacientes con trasplante de médula ósea y formó parte del equipo de psicología de enlace y psicooncología en el Centro Médico ABC, realizando actividades de investigación y atención a pacientes con cáncer. Fue miembro de la Red contra el Cáncer. Participó como docente invitada en la maestría de Psicología y Salud impartida en la ciudad de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Fue instructora del Diplomado de Terapia Cognitivo-Conductual en la Sociedad Mexicana de Psicología. Formó parte de Servicios Psicológicos Integrales de México, CEPIMEX, en donde brindó atención a pacientes con diferentes tipos de problemas emocionales y conductuales. Fue directora clínica del 2009 al 2010 y actualmente colabora como experta especialista de la División de Educación Continua de la Facultad de Psicología de la UNAM, impartiendo cursos y diplomados a diversas instituciones y usuarios particulares. A partir del 2012, inició su colaboración como evaluadora de reactivos de Ceneval. Obtuvo la certificación en psicología en el 2013. Es terapeuta cognitivo-conductual. Atiende pacientes con diversos problemas de salud, regulación emocional y problemas de conducta en niños, adolescentes y adultos. Actualmente concluyó la especialidad en terapias contextuales y ha tomado cursos en terapia integral de pareja y activación conductual para la depresión. Bienvenida, doctora Araceli Flores, a nombre de la Universidad, de la Secretaría de Desarrollo Institucional, de la Comisión de Capacitación y de la División de Educación Continua de la Facultad de Psicología. Le agradecemos su participación y esperamos que esta colaboración de usted sea muy fructífera para todos nuestros compañeros. Muchas gracias y bienvenida. Adelante, maestra. Gracias. Buenos días, maestra Susana. Buenos días a todos. Es un gusto poder estar con ustedes. Y bueno,
tal cual como lo mencionan, estaremos hablando el día de hoy acerca de lo que son las técnicas para el manejo del estrés y la ansiedad, algo que pues nos atañe mucho en estos tiempos y espero que todo aquello que podamos trabajar el día de hoy les sea de mucha utilidad. Entonces, bueno, sin más preámbulo, me gustaría iniciar. Y bueno, voy a ir compartiendo un poco lo que estamos trabajando en este tema. Y primero me gustaría mucho hacer una distinción entre lo que es el estrés y la ansiedad. Habitualmente lo consideramos, bueno, en algunos casos, como sinónimos. Sin embargo, tanto el estrés como la ansiedad tienen características muy peculiares que los hacen diferentes, ¿no? Aunque parezca que son muy similares, en realidad tenemos diferencias importantes y es por eso que voy a ahondar un poco en esta primera parte. Voy a platicarles primero de qué se trata el estrés, qué características tiene, qué síntomas encontramos. De la misma manera lo haré con la ansiedad y platicaremos brevemente sobre las diferencias que existen entre ambos. Entraremos posterior a lo que serían las estrategias. Entonces, bueno, regresando un poco al tema de lo que es el estrés. El estrés va a ser una respuesta de nuestro organismo. Es una respuesta habitual, es una respuesta esperada que vamos a presentar siempre ante una situación que puede ser o que nosotros percibimos como amenazante. En este caso, pues las situaciones pueden ser diversas y están enfocadas más bien, como lo decía hace un momento, a la percepción de cada persona. Si yo percibo la situación como amenazante, mi organismo va a hacer todo un desplegado de comportamientos en función de esa situación, lo que me va a permitir adaptarme más a los cambios que se producen dada esta situación que percibo como estresante. Por lo tanto, va a implicar una activación en todo nuestro organismo. Esta activación puede ir desde los aspectos fisiológicos, que nos va a permitir soportar la situación de estrés, hasta un desplegado conductual que me va a permitir adaptarme a la situación de acuerdo a las características del entorno. Entonces, habitualmente lo que ocurre es que se presenta la situación que nos está generando estrés y en este caso, por ejemplo, nosotros vamos a desplegar, como les decía, toda una serie de síntomas. Voy a dividirlos en lo que son síntomas cognitivos, conductuales, síntomas fisiológicos y síntomas emocionales. No todas las personas llegan a presentar estos síntomas todos completos, algunos presentan más en alguna área, pero bueno, esto depende más de las características de cada una de las personas. Entonces voy a tocar todos, pero recordándoles que dependerá de cómo yo percibo la amenaza y de cómo habitualmente suelo responder ante una situación estresante, que serán los síntomas que en caso de presente. Entonces, respecto a los síntomas cognitivos, podemos observar que hay pérdida de la memoria, incapacidad para concentrarnos, un juicio pobre, centrarnos solo en lo negativo, tener pensamientos apresurados y preocupación constante. La preocupación obviamente derivada de la situación que percibo como amenazante y bueno, a veces estamos tan abrumados que justo esto es lo que nos lleva a la pérdida de la memoria o a esta incapacidad para concentrarnos. Cabe aclarar que no tiene que ver con un proceso o un problema más bien en los procesos cognitivos, sino más bien es una respuesta derivada de la problemática que estoy percibiendo y de ahí se deriva a lo que es esta dificultad para poder concentrarnos. Entrando a lo que son los síntomas conductuales, pues parte de lo que puede llegar a presentarse es que vamos a comer de más o vamos a comer de menos, vamos a dormir de más o vamos a dormir de menos, nos vamos a aislar, vamos a empezar a procrastinar, ¿no? Esta parte de ir dejando para después las cosas porque estamos preocupados por algo, nos abruma eso y entonces perdemos de vista otras cosas que pueden ser importantes. Podemos empezar a hacer el uso de drogas o de alcohol para poder relajarnos. Recordemos que en este caso, esa preocupación constante, este sentirnos abrumados, nos lleva a querer sentirnos mejor y habitualmente el hecho de consumir algo
tiene un efecto depresor en el sistema nervioso y obviamente eso hace que nos sintamos más relajados. Por supuesto, no es la mejor alternativa, pero tiene un efecto favorable en nuestro organismo. La persona se siente relajada y por consecuencia puede continuar usando las drogas o el alcohol para sentir esta relajación. Y bueno, también podemos encontrar hábitos nerviosos, ¿no? Uno muy común en la parte del estrés, pues es el mordernos las uñas. Y bueno, de ahí podemos encontrar algunos otros. Hay personas que están tronándose los dedos, que a veces se jalan el cabello o que presentan, y aquí entro un poco a lo que serían los síntomas fisiológicos. Cuando a nivel conductual la persona tiene mucha dificultad para poder manifestar el estrés, entonces lo va a manifestar por síntomas fisiológicos. Les decía, uno percibe la situación estresante, entramos como en una fase de alarma, el organismo entonces reacciona y si el comportamiento no está siendo favorable o hay pocos comportamientos para manifestar este estrés, entonces entra la activación del sistema simpático, que en este caso lo que hace es activar nuestro sistema nervioso y afectarnos de diferentes maneras, ¿no? Es en donde hablo mucho sobre las famosas citis, ¿no? Es cuando las personas llegan a presentar, por ejemplo, alguna gastritis, alguna dermatitis, colitis, por ejemplo, ¿no? Cada persona lo va a presentar diferente dependiendo la zona de su cuerpo que llegue a ser más vulnerable. Entonces, bueno, un poco es este el panorama. Sin embargo, bueno, algunos otros síntomas fisiológicos más específicos pueden ser los dolores. Pueden ser dolores en diferentes partes del cuerpo, desde un dolor de cabeza, un dolor muscular, por ejemplo, el dolor del estómago. Puede haber diarrea o estreñimiento. Les decía que se activa el sistema nervioso simpático y en este caso, por ejemplo, tenemos terminales nerviosas hacia el área del estómago. Entonces, uno de los efectos comunes cuando estamos estresados tiene que ver con la diarrea o con el estreñimiento. También la parte de las náuseas, por supuesto. Puede haber mareos. Hay dolor en el pecho o palpitaciones rápidas. Esto está muy asociado al mareo porque nuestra respiración se puede ver agitada y al estar agitados estamos oxigenando menos nuestro cerebro y por consecuencia podemos llegar a tener cierto mareo. También podemos llegar a presentar enfermedades respiratorias. Cuando estamos muy estresados, una de las cosas que puede llegar a ocurrir es que la persona va a estar enfermándose constantemente de pequeñas gripes, ¿no? Voy a tener un resfriado, puede ser que tenga un momento de sentirme un poco mejor y que en este caso, por ejemplo, pues a partir pues, de este resfriado, yo recurro otra vez a lo mejor a un medicamento, recaigo y nuevamente presento esta enfermedad respiratoria, ¿no? Entonces va a ser una respuesta constante. ¿Qué pasa con los síntomas emocionales? A nivel emocional, vamos a entrar a lo que serían cambios en el estado de ánimo, cambios en el humor. Puedo estar mucho más irritable, puedo tener agitación o incapacidad para poder realizar alguna actividad, estar como constantemente con mi respiración agitada, sentirme con soledad e incluso podemos entrar, por ejemplo, a lo que sería la depresión o la infelicidad. Esto deriva mucho de todo el malestar que llegamos a tener. Entonces, después de que estamos aislados, de que percibimos que no nos sentimos bien, pues lo que va a ocurrir es que vamos a presentar una depresión o una infelicidad. Y bueno, esto como les comentaba, pues nos deriva a toda esta manifestación de estrés. Vamos a entrar un poquito, esto es como muy breve, les decía, a la parte relacionada con la ansiedad. En el caso de la ansiedad, bueno, la ansiedad tiene una característica muy peculiar, ¿no? Se caracteriza por esta inquietud excesiva, por conductas de evitación y respuestas a situaciones o objetos específicos, ¿no? Que en realidad no representan un peligro para la persona. Vamos a empezar a presentar temores hacia cosas que habitualmente no nos pueden llegar a hacer sentir mal. Y en este caso, por ejemplo, son evaluadas como también amenazantes. Sin embargo, bueno, ya entraré en la diferencia entre estrés y ansiedad. Y
En este caso en particular, como les decía, la persona va a percibir la situación como una amenaza, pero en realidad no es una amenaza real. Por ejemplo, yo puedo tener un temor excesivo a que pueda, por ejemplo, picarme una abeja, a una araña, pudiera ser que a lo mejor tengo temor a las alturas, ¿no? Y de ahí se van a desplegar una serie de temores diferentes. Cada persona puede manifestar un malestar diferente, una preocupación diferente, y esto tiene que ver también con su propia historia de vida. Entonces, en este caso, como les decía, pues va la persona a experimentar este temor muy abrumador, que incluso también lo puede llevar a tener diferentes síntomas, así como en el caso del estrés, ¿no? La ansiedad también los va a llegar a presentar. Entonces, algo que quiero que noten es que algunos de los síntomas son muy parecidos entre estrés y ansiedad. Sin embargo, un poco ya entrando a la diferencia, es la percepción de la amenaza, ¿no? En un momento ahondo un poco más en eso, pero bueno, retomando la parte de los síntomas cognitivos pues pueden ser los problemas para concentrarnos, de la misma manera que en el estrés, una dificultad para controlar preocupaciones. La preocupación va a estar constantemente en nuestra cabeza. Entonces va a ser algo que nos va a rondar, ¿no? Habitualmente le llamamos rumia. Y en este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre con esa rumia? Puede estar mi pensamiento, mi preocupación un rato, se para y un rato después otra vez estoy con ese pensamiento y puedo distraerme en algo más y un rato después regresar. Y es algo que me puede estar acompañando todo el día. Entonces, pues de ahí la dificultad para poder controlar esas preocupaciones. También puede haber preocupaciones constantes respecto a morir, o en el caso muy particular, por ejemplo, de lo que son los ataques de pánico, que es una característica de los trastornos de ansiedad, o uno de los tipos de trastorno de ansiedad más bien. La persona tiene un constante temor no solo a morir, sino a enfermarse de gravedad, de algo, de lo que sea, ¿no? Y en este caso, pues la preocupación lo lleva a hacer toda una serie de visitas constantes al médico y encontrar que no hay nada, ¿no? Los médicos habitualmente le van a decir que está bien, que no tiene ningún problema, pero la persona constantemente va a tener esta preocupación y va a seguir haciendo un recorrido por hospitales, por diferentes médicos, justo porque tiene este temor a enfermar de algo y está casi seguro que realmente algo está pasando, cuando en realidad más bien las manifestaciones fisiológicas que tiene son propias de la ansiedad. En el caso de los síntomas conductuales, la persona puede llegar a tener diferentes comportamientos, dificultades para regularse emocionalmente, puede evitar situaciones, una conducta propia, muy, muy característica de la ansiedad es la evitación. Una persona con ansiedad se siente realmente mal porque los síntomas fisiológicos existen, sí se presentan, la persona sí siente todo ese malestar. Entonces, no es que esté teniendo una enfermedad como la que puede llegar a pensar, habitualmente piensan que tienen problemas cardíacos y en este caso, por ejemplo, más bien al sentirse tan mal, lo que quieren hacer es evitar a toda costa seguirse sintiendo así y entonces esto los puede llevar a presentar conductas de riesgo como el consumo de sustancias o como el consumo de alcohol. Entonces, en este caso, pues todos estos comportamientos de riesgo lo que vienen a hacer es que la persona se relaje y por consecuencia la persona se va a sentir un poco más tranquila y va a seguir con este tipo de comportamientos. Entonces los va a incrementar. El consumo no es el único comportamiento de evitación. Hay personas que más bien optan por aislarse, se quedan en casa por este temor a que algo les pase y entonces no salen, ¿no? Dejan la interacción con otros porque, por ejemplo, en el caso de las fobias sociales, que es otro tipo de ansiedad, pues la persona, por ejemplo, lo que puede llegar a experimentar es mucho temor al interactuar con otros y es mejor quedarme en casa y no interactuar con nadie porque de esa forma me siento tranquila. Y en este caso, por ejemplo, ya en los síntomas fisiológicos, pues podemos notar que hay aumento en el ritmo cardíaco, una respiración acelerada, sudoración, temblores, problemas gastrointestinales y por ejemplo, síntomas también como dolor en los músculos. Puede haber, por ejemplo, también malestar estomacal, como en el caso del estrés, que puede haber inflamación como la gastritis. Pudiéramos llegar a notar también dolores de cabeza, ¿no? Y
También puede haber, por ejemplo, dificultades para conciliar el sueño, ¿no? En el caso de los problemas conductuales. Y finalmente entramos en lo que son los síntomas emocionales. Vamos a notar mucha agitación, cansancio, en específico el miedo a morir, ¿no? Esta es parte de lo que iríamos notando dentro de lo que son los síntomas y pues así la persona pues se va a ir sintiendo pues con todo este malestar, pero aunque se parecen mucho los síntomas, como les decía hace un rato, pues lo que va a ocurrir es que sí vamos a tener ciertas diferencias. Una de las diferencias principales, como les decía yo hace un rato, es la presencia del estresor, ¿no? En el caso del estrés, hay un estresor muy específico, real. En este caso, por ejemplo, vamos a entrar a una cuestión de trabajo, puede ser una preocupación con la familia, ¿no? O bien, no sé, ¿no? Algún problema muy concreto que la persona pueda llegar a presentar y pues básicamente tiene que ver con la característica de la adaptación. En el caso de la ansiedad, más bien es subjetiva. La respuesta del organismo es una percepción irracional sobre algo que está pasando, que no es real, como se los mencionaba hace un rato, ¿no? Es algo que yo percibo que me pudiera llegar a pasar, pero no es una amenaza real, y al no ser una amenaza real hace que la persona constantemente siga como con este malestar. Entonces, la diferencia principal sería que el estrés es algo real. Hay una amenaza real que estoy teniendo, y en el caso de la ansiedad, no es real, y de ahí que sigan constantemente estos síntomas. Entonces, este es el panorama general en relación a lo que es el estrés y la ansiedad. Y pues en relación a esto, como les decía, el interés era poder hacer la diferencia porque no es lo mismo presentar estrés que presentar ansiedad. Entonces, voy a dar paso a lo que serían las estrategias. Al final vamos a dar un espacio para atender todas las dudas que se presenten. Entonces, bueno, si llega a haber dudas en cuestión de este tema, pueden irlas enviando al chat y las atenderemos en el ratito dedicado a esta parte de preguntas. Entonces, bueno, en la parte de las estrategias, si nos vamos a adentrar un poco o darnos unos minutos para poder identificar cuáles son las fuentes de estrés o qué es lo que me genera ansiedad. Entonces, en este caso, vamos a tomarnos un tantito de tiempo, vamos a tomarnos unos 3 minutitos, 5 minutitos a lo mucho, para que pudiéramos entrar a lo que es qué me genera estrés y qué me genera ansiedad. Puede ser que presentemos de ambos, puede ser que no, ¿no? Esto dependerá de la descripción que hice hace un momento. Entonces, si presento estrés, recuerden, tienen que ser situaciones que realmente están ocurriendo. Si presento ansiedad, más bien tiene que ver con situaciones que no son reales, pero que creo o yo percibo que son amenazantes para mí. Entonces, ya daba yo algunos ejemplos. Tomémonos unos minutitos para anotar, si tienen por ahí en qué anotar, y pongan, ¿no? Para mí, ¿cuáles serían mis fuentes de estrés o mis disparadores de ansiedad? Insisto, si hay de ambos, pues presentamos o anotamos de ambos. Si no, entonces nos quedamos en el rubro que nos corresponde, estrés o ansiedad. Entonces, espero unos minutitos para que puedan ustedes tomar nota de esto porque vamos a utilizarlo en la parte de las estrategias, ¿no? Entonces, tómense unos minutitos para que podamos iniciar con nuestras actividades de estrategias.
Recuerden que nuestras fuentes de estrés pueden ser varias. En el caso de la ansiedad, generalmente es más una situación muy específica, un temor muy específico. A veces se presentan a varias cosas, pero es muy, muy concreto, ¿no? En el caso del estrés, casi siempre va a ser como mucho más diverso, mucho más amplio. Voy a avanzar a la siguiente diapositiva mientras terminan de escribir estas fuentes de estrés y de ansiedad. Y pues quiero platicarles que hay diferentes técnicas para el manejo, tanto del estrés como la ansiedad. Iré acotando en realidad casi todas las estrategias que toquemos sirven o apoyan de la misma manera si presentamos estrés o si presentamos ansiedad. En realidad no hay gran diferencia porque básicamente el objetivo de las técnicas es lograr que la persona se adapte a la situación que está presentando y que además de adaptarse a la situación que presenta, tenga habilidades que le permitan regular las emociones. La parte más compleja, tanto para el manejo del estrés como para el manejo de la ansiedad, es que logremos en este caso sentirnos un poco más tranquilos y disminuir de manera mucho más específica la sintomatología fisiológica que estamos presentando. Entonces, de ahí que inicie primero con lo que son las técnicas de relajación, porque lo primero que vamos a buscar es bajar la activación a nivel fisiológico. Es decir, si nosotros estamos experimentando estrés o ansiedad, las respuestas fisiológicas que tenemos, que ya les mencioné hace un ratito, están ahí presentes y es lo que no permite que la persona logre mantenerse más enfocada en lo que le está ocurriendo. En que pueda encontrar alternativas para resolver, ya sea tanto en ansiedad como en estrés, que se mantenga como en esta mentalidad más bloqueada, ¿no? Que tenga esta dificultad para concentrarse e insisto, que no le permita entonces resolver la situación problemática. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que la persona logre estar un poco más tranquila y eso habitualmente se logra con las técnicas de relajación. Tenemos diferentes técnicas de relajación. Está la respiración diafragmática, la relajación muscular progresiva, la imaginería guiada y el mindfulness es una de las estrategias de tercera generación. En psicología nosotros dividimos nuestras técnicas en primera, segunda y tercera generación y esta última estrategias derivado de lo que es el budismo, es el mindfulness. Es meditación, sin embargo, no lleva toda la práctica budista que habitualmente se lleva en lo que sería la meditación tradicional. Mindfulness tiene que ver mucho más con el estar en el momento presente, enfocarnos en lo que está ocurriendo con todo lo que eso implica, un malestar o una sensación agradable. Entonces, iré profundizando en cada uno porque lo que haremos es practicar, ¿no? La mejor manera de aprendernos las técnicas y de, por supuesto, poder ponerlas en práctica es, pues, llevándolos a la práctica. Entonces, en la respiración diafragmática, básicamente el objetivo es centrarnos en la respiración. Es que la persona logre tener una respiración profunda, diafragmática, como bien lo dice su nombre. ¿A qué se refiere esto de diafragmático? Nosotros debajo de los pulmones tenemos una bolsita, por decirlo de esta manera, que se llama diafragma. Cuando nosotros hacemos una respiración profunda, nuestros pulmones se extienden y esto hace que el diafragma se distienda también, está debajo de. Y entonces al distenderse lo que va a ocurrir es que va a dar la apariencia de que se está inflando nuestro estómago. En realidad el estómago no se infla. Lo único que está ocurriendo es que al distenderse el diafragma empuja a nuestros órganos y hace que se dé esta apariencia de abultamiento del abdomen. Esto sería una respiración profunda. Sin embargo, habitualmente no respiramos como deberíamos. Respiramos generalmente de una manera, pues, menos... pues menos profunda, vamos a dividir nuestra respiración en tres partes. La parte superficial, que es cuando hacemos una respiración muy agitada y se mueven los hombros, que es cuando hago esto, como
Y ahí, por ejemplo, este tipo de respiración solamente se da o tendría que darse cuando uno está haciendo alguna actividad física. No sé si ustedes notan cuando están haciendo ejercicio, nuestra respiración, por supuesto, tiene que ser más agitada porque estamos necesitando una mayor aportación de oxígeno. Entonces, estoy corriendo y no puedo hacer una respiración profunda, por supuesto, entonces respiro un poco más agitado. Entonces, esto se espera ante una situación así o bien alguna situación que nos haga sentir amenazados y entonces entramos al estrés, entramos a la ansiedad y entonces empiezo a hacer una respiración agitada. Y lo que se mueven, como les decía, son mis hombros. ¿Qué pasa con la siguiente parte de la respiración, ¿no? Esta es la superficial, lo que sería la respiración intermedia es cuando se mueven solo nuestras costillas y la parte del pecho. Estamos haciendo una respiración un poquito más profunda, sin embargo, no es una respiración profunda por completo, ¿no? Entonces se mantiene más bien la respiración a nivel del pecho. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, habitualmente lo que hacemos es colocar la mano en el pecho y observar si hay un movimiento de subida y bajada de mi mano mientras estoy haciendo la respiración. Si eso ocurre, entonces estoy haciendo una respiración intermedia. Y en el caso de la respiración profunda, ¿no? Cuando hacemos la respiración como más completa, lo que va entonces a moverse, como les explicaba yo hace un rato, es la zona del abdomen, porque entonces sí hubo una mayor cantidad de aire que entró a mi cuerpo, a mis pulmones, y entonces lo que ocurre es que los pulmones al distenderse también distienden lo que es el diafragma y como les decía, pues da la apariencia al moverse nuestros órganos de que se está inflando el estómago, estamos moviendo nuestros órganos y entonces nuestro abdomen se distiende, ¿no? Se ve más abultado. Ahí lo que hacemos es que podemos, una buena manera de ir comprobando qué tipo de respiración estoy haciendo es que coloco una mano en el pecho y coloco otra mano en la zona del abdomen. Y en este caso, presto atención al momento en el que estoy haciendo la respiración, a qué parte de mi cuerpo, de mi tórax o en el caso de los hombros, se está moviendo. Y eso me permite saber qué tipo de respiración estoy haciendo. Una parte importante dentro de lo que es la respiración diafragmática, vinculado con lo que es el estrés y la ansiedad, es que, como les decía, cuando estamos estresados o ansiosos, nuestra respiración es más superficial. Sin embargo, por ejemplo, si estamos ansiosos, no puedo estar relajado a la vez, o estoy ansioso o estoy relajado. De ahí que o mi respiración se mantiene acelerada o se mantiene más pausada. Entonces, en el momento en el que uno empieza a hacer la respiración diafragmática, ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio, pues si inicio con la respiración profunda, no hay manera de que a la vez esté teniendo una respiración acelerada. Entonces, al enfocarme en una respiración más pausada, pues entro, ¿no?, en esta respiración profunda y por lo tanto en un proceso de relajación. ¿Cómo es que lo hacemos? En realidad, la respiración, la técnica de respiración no tiene gran ciencia. Sin embargo, hay personas a las que las técnicas de respiración diafragmática no les resultan tan favorables. No puede haber quien inicie el ejercicio y tenga esta dificultad para poder enfocarse en la respiración. Esto es algo normal, ¿no? Cada persona va a adaptarse mejor a lo que sería la técnica que más les favorece. Entonces, bueno, hay personas a las que la respiración diafragmática, aunque sea la más usada, la más común y la más funcional, les cuesta mucho trabajo, sobre todo en el caso de la ansiedad. Cuando hay estrés, la respiración diafragmática suele ser de utilidad, pero cuando hay ansiedad, hay personas a las que de verdad les cuesta mucho trabajo hacer una respiración profunda, porque uno de los temores en el caso de la ansiedad es el temor a morir y entonces lo asocian mucho a problemas respiratorios y entonces también identifican que tienen dificultad para respirar y en el momento en el que empiezan a hacer el ejercicio de respiración profunda están tan centrados en la dificultad para respirar que más bien se concentran más en esa dificultad que en el hacer la respiración profunda. Entonces, por eso suele ser tan complicada para los pacientes con ansiedad. Pero no se preocupen, tenemos más estrategias aquí. Entonces, si la estrategia de respiración diafragmática no nos está haciendo funcionar, ponemos en marcha alguna otra de las técnicas de relajación que pueda apoyar, ¿no? Entonces,
¿Cómo iniciamos una técnica de respiración diafragmática? Lo primero que tenemos que hacer, y entonces sí les voy a pedir a todos que empecemos a hacer un poco el ejercicio, es colocarnos en una silla o colocarnos pues, sentados a lo mejor a la orilla de la cama, ¿no? En este momento, supongo la mayoría se encuentran en una silla, entonces lo que haremos es sentarnos de manera erguida. Es muy importante poder corregir la postura que llegamos a tener. A veces creemos, voy a bajar un poquito la cámara tal vez para que logren verme con mayor facilidad. La manera de corregir la postura de la espalda para tener la espalda erguida es que echemos hacia atrás los hombros y los dejemos caer lentamente y eso ya corrige la posición de nuestra espalda. Nosotros creemos que a lo mejor estamos completamente erguidos, pero cuando hacemos este ejercicio de mandar para atrás los hombros, nos damos cuenta que en realidad nuestra postura se corrige todavía más. Entonces nos sentamos en la silla, tratemos de no pegar completamente la espalda al respaldo de la silla. Vamos a tratar de mantenernos un poquito más adelante, sin caernos de la silla, por supuesto. Entonces nos mantenemos en la postura erguida y lo que hacemos facilita más cuando lo llevamos a cabo con los ojos cerrados. Entonces les voy a pedir que mantengamos nuestros ojos cerrados. Yo iré guiando el ejercicio de respiración. Y bueno, ya todos con nuestros ojos cerrados, lo que les voy a pedir entonces es que prestemos atención a nuestra respiración. Inhalamos y exhalamos, cada quien a nuestro propio ritmo. Y para notar un poquito más nuestra respiración, lo que les voy a pedir es que coloquemos nuestras manos, así como lo indiqué hace un rato. Una mano, cualquiera que sea, no importa, la colocamos en la parte del pecho. Y la otra mano la colocamos en la parte del abdomen. Ahora, sin abrir los ojos y manteniendo la atención en su respiración, quiero que noten qué es lo que ocurre cuando inhalan y cuando exhalan. Y quiero que observen cuál de sus manos se mueve. Podemos tener movimiento en ambas si estamos haciendo una respiración casi profunda, ¿no? Se puede mover un poco el pecho y un poco más la parte de nuestro abdomen. Pudiera ser que se mueva un poco más la parte del pecho y menos la del abdomen, o incluso pudiéramos llegar a notar que se mueve más la zona de nuestros hombros que la parte del pecho o la parte de nuestro abdomen. Tómense unos minutitos para seguir notando su respiración. Observen qué parte de sus manos se mueve más, ¿sí? La que está colocada en el abdomen o la que está en el pecho. Y ahora vamos a hacer que nuestra respiración se vuelva un poco más pausada. Les voy a pedir cada quien, como lo indiqué hace un momento, a su propio ritmo, va a ir inhalando poco a poco, lo más despacio que pueda, que cada quien pueda. Y cuando estén listos, pueden sacar el aire. Sacar el aire puede ser por la boca o puede ser por la nariz, es indistinto, no genera ningún problema hacerlo por uno o por otro medio, entonces pueden hacerlo de la manera que para ustedes sea mucho más sencillo. Entonces, repetimos el ejercicio. Inhalo poco a poco. Exhalo. Vamos a repetir este proceso de inhalar poco a poco y exhalar poco a poco 10 veces, cada quien a su ritmo, y pongan mucha atención a qué es lo que ocurre con sus manos. Si se sigue moviendo más una parte que otra, si cambia, cuál está cambiando, y traten de que conforme avancen en las respiraciones, sus respiraciones sean cada vez más pausadas.
Voy a esperar un momento más para que terminen aquellos que todavía están llegando a la 10ª respiración profunda. Una vez que concluyan con la última respiración profunda que les pedí, pueden tomarse un momento para estirarse, o para mover los hombros, para estirar los brazos, las piernas, mover un poco el cuello. Y cuando estén listos, nos colocamos nuevamente, ¿no?, en la posición en la que estábamos hace un rato, prestando atención a la presentación, a los ejercicios. Quiero que antes de que avancemos, reflexionen un poco sobre cómo se sintieron. Si fue fácil llevar a cabo el ejercicio, si les costó trabajo seguir el conteo a la respiración, llevo una respiración, llevo dos y me perdí. eh, si les costó trabajo o hubo dificultad para hacer la respiración cada vez más pausada o si lograron hacerlo. Habitualmente este ejercicio lo hacemos durante 20 minutos. Se habla que cuando nosotros hacemos el ejercicio durante este tiempo, logramos mantener una mejor oxigenación en nuestro cuerpo y de alguna manera también, bueno, por supuesto, nos lleva a estar relajados, pero también nuestro cuerpo tuvo diferentes efectos. ¿Qué es lo que podemos llegar a notar? Les hablaba de que tenemos mayor oxigenación, por lo tanto, nuestro proceso de atención puede mejorar. Podemos desenfocarnos un poco en la situación problemática. Pudiera ser que no. Hay ocasiones en las que uno está tan preocupado que puedo estar haciendo mi ejercicio de respiración y aún así estar pensando en lo que me preocupa. A veces no necesariamente son preocupaciones, a veces simplemente son cosas que uno tiene que hacer, ¿no? Y entonces estoy haciendo mi ejercicio de respiración y es de, "Ay, por la tarde tengo que llamar a tal persona y después tengo que hacer esto y luego tengo que hacer esto otro". Y entonces uno está entre la respiración y estas otras cosas que hacer. Entonces, no necesariamente tiene que ser algo que provoque como tal una ansiedad o un estrés muy específico, pero muchas veces solemos estar mucho más enfocados en otras cosas que en el ejercicio de la respiración y esto es lo que dificulta que logremos relajarnos. Pero bueno, esta parte es totalmente normal en un inicio, cuando uno está iniciando la práctica de la respiración o las técnicas de relajación, no vamos a lograr relajarnos de inmediato. Hay personas que lo logran con mucha facilidad, pero habrá quienes les cueste gran dificultad. Entonces, bueno, es parte de un proceso. Es importante hacer notar que como proceso necesitamos darle su tiempo, necesitamos darle práctica y pues entonces viene la parte importante. Lo hago 20 minutos, pero habría que practicarlo de manera constante y entonces podría practicarlo todos los días 20 minutos. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que ustedes lo decidan hasta que ustedes mismos se den cuenta que en realidad ya están logrando enfocarse más en la respiración y que cuando terminan el ejercicio se sienten un poco más tranquilos que cuando lo iniciaron. Entonces, la práctica lo pueden ir haciendo de manera regular. Sí se recomienda que por lo menos lo practiquen una semana completa, por lo menos, ¿no? Esto con la finalidad de que se familiaricen con la estrategia, porque si lo hacen un día o dos, bueno, va a ser más difícil llegar a la práctica. Entonces, traten de hacerlo con cierta frecuencia constante, ¿no? Si inician y lo van a llevar a cabo por lo menos una semana, pues que sea toda la semana completa y no que sea un día sí, un día no, o un día sí, 2 días no, o 2 días sí y uno no. O sea, traten de mantener la regularidad en el ejercicio. Y como les decía, conforme vayan avanzando, se van a dar cuenta de que en realidad van a empezar a relajarse cada vez más. En el caso contrario, pensando en lo que les planteaba de la parte de la ansiedad, si ustedes notan que aún haciendo la práctica, aún manteniendo la constancia, se les dificulta mucho poder enfocarse en la parte de la respiración y a veces terminan incluso un poco más agitados o inquietos, entonces no continúen con la práctica de la respiración diafragmática, no les va a generar ningún problema, pero estamos notando que no es la técnica que más me favorece, entonces podríamos pasar a alguna de las siguientes técnicas.
Entonces, bueno, esta es la parte de la respiración. Como les decía, en realidad no tiene mayor ciencia. Después estamos en lo que es la relajación muscular progresiva. Se las voy a enseñar de una manera rápida. No quisiera que al final del curso termináramos todos totalmente relajados y desconcentrados de lo que estamos haciendo y concentrados en la relajación. Así es que lo voy a hacer un poquito más ligero. Entonces, en el caso de la relajación muscular progresiva, es una técnica enfocada a mantener la relajación en nuestros músculos. Cuando estamos estresados, sobre todo estresados, ¿no? Algo que va a ocurrir es que nuestros músculos se van a mantener tensos y esa tensión es como si nosotros tuviéramos una liga que la mantuviéramos estirada por periodos largos, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? En ocasiones vamos a empezar a tener ya malestares en el cuerpo. Sin embargo, y como les decía, sobre todo en el caso del estrés, algo que va a ocurrir es que muchas veces no vamos a notar la tensión corporal hasta que ya estamos totalmente tensos o incluso contracturados. ¿Por qué? Pues porque estamos tan acostumbrados a mantener este nivel de estrés que ya se me hace totalmente normal, ya no lo veo como nada diferente y entonces me mantengo en este estado de manera permanente. Entonces, la estrategia de relajación muscular progresiva nos va a ayudar a darnos cuenta cuándo estamos tensos y cuándo estamos relajados. El objetivo básicamente radica en eso. Por supuesto, también provoca, o bueno, sí, provoca relajación, porque al tensar o relajar mis músculos, pues mi cuerpo se va a relajar. Entonces, eh, tiene el efecto, por supuesto, de la relajación, pero la parte más importante, como les decía, es notar cuándo estoy tenso y cuándo estoy relajado, porque entonces si yo logro darme cuenta en qué momento estoy tenso, también voy a poder prestar más atención a eso y darme cuenta si esa atención deriva de alguna preocupación real, ¿no? Pensando en el estrés, o de alguna preocupación que no es realmente amenazante como lo sería la ansiedad. Y entonces tal vez pedir ayuda o poner en práctica alguna estrategia de las que estamos aprendiendo para ayudarme a estar un poco más tranquilo. Entonces, ¿cómo iniciamos la relajación muscular? La relajación muscular también nos implica mantenernos sentados. Eh, en realidad, por ejemplo, no requiere de un espacio como muy específico. La respiración diafragmática sí se pide que estemos pues en un lugar en donde de preferencia no nos vayan a interrumpir porque pues entonces cortamos el ritmo de la relajación. Pero bueno, en realidad, por ejemplo, podríamos también usarla en cualquier lugar, ¿no? Al ser una técnica de respiración y al respirar pues es algo que nosotros lo hacemos todo el tiempo, por supuesto. Entonces yo puedo hacer mi técnica de manera muy cortita, hacer, no sé, 10 respiraciones profundas, si estoy en el trabajo, si estoy manejando, ¿no? Obviamente aquí pues no cerramos los ojos, pero puedo hacerlo en diferentes lugares. La técnica de relajación muscular sí es un poco más compleja, no la puedo hacer en cualquier lugar, ¿no? Cualquier lugar me refiero a no la puedo hacer mientras manejo, por ejemplo, no la puedo hacer mientras camino, pero puedo estar sentada en la sala de mi casa, puedo estar en mi estudio y puedo estar sentada en la silla, ahí puede variar un poco. Entonces, tensar y relajar no es más que apretar y soltar. Y eso lo hacemos con cada grupo muscular. En este caso, la técnica es una técnica de un autor que se llama Jacobson y él empezó con lo que es el recorrido cefalocaudal. Nosotros iniciamos con la cabeza, bueno, con músculos de la cabeza y concluimos con los pies. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, voy a ir explicándoles poco a poco. No voy a lograr verme completa, va a ser complicado, pero les puedo ir guiando en cómo lo hacemos. Y entonces, bueno, quienes quieran llevarlo a cabo mientras estoy dando la explicación, está excelente. Si pueden colocarse nuevamente en una posición erguida. Y en este caso iniciamos, como les decía, tensando y relajando, apretando y soltando, con los grupos musculares que les indique. Es muy importante antes de iniciar la técnica preguntar si alguien presenta, obviamente pues ahorita no me van a contestar, pero quienes lo presenten omitirán esa parte, si alguien presenta algún problema de columna, porque uno de los ejercicios tiene que ver con la columna vertebral, entonces si hay alguien que presenta problemas de columna, ese ejercicio en específico de la columna tendrá que omitirlo. ¿Por qué? Porque podemos llegar a lastimarnos, aunque tiene que ver con un proceso de relajación.
puede ser que haya una lesión, puede ser que simplemente sea una contractura. Sin embargo, para evitar lastimarnos, esa parte de la columna no se lleva a cabo. Sí hay presencia de problemas de columna. Si no tengo problemas de columna, entonces hago el ejercicio todo completito. Entonces, habitualmente lo que hacemos es tensar y relajar los músculos indicados 3 veces cada uno. Nosotros lo vamos a hacer ahorita solo una vez, ¿no? Con la finalidad de poder enfocarnos en el ejercicio y poder practicar las otras estrategias. Entonces, empezamos, como les decía, con la cabeza y lo que empiezo haciendo es apretar la zona de los ojos, como lo estoy haciendo yo en este momento. Pues aprieto mis ojos, los aprieto fuerte y la parte más importante, manténganlos así, yo los voy a abrir de momento. Lo que vamos a hacer es observar cómo se siente alrededor de mis ojos cuando aprieto los ojos. Y cuando soltamos, que es la parte de relajar, cómo es que se siente alrededor de mis ojos nuevamente cuando abro los ojos, ¿no? Cuando relajo. Entonces es aprieto, observo cómo se siente, abro, observo cómo se siente. Insisto, es 3 veces por cada grupo muscular. Estamos ahorita solamente haciendo uno. Iniciamos con los ojos. Seguimos con la parte de las cejas. Y entonces lo que vamos a hacer es fruncir las cejas, como cuando uno está enojado, ¿no? Vamos a tratar de fruncir las cejas lo más que podamos. Nuevamente notamos cómo se siente alrededor de esa zona y relajamos. Regresamos a la posición actual. Notamos cómo se siente. Lo siguiente tendría que ver con la zona de la nariz y lo que vamos a hacer es fruncir un poco la nariz como cuando uno huele algo que no le agrada, ¿no? Como esta expresión de, ¡ay, qué desagradable! Entonces fruncimos un poco. También se frunce un poco la parte de la entreceja, pero bueno, es parte de los movimientos musculares. Y noto cómo se siente esta zona de la nariz cuando frunzo la nariz. Y cómo se siente cuando relajo. Lo siguiente a hacer es la zona de la boca y lo que vamos a hacer con nuestra boca es una O. Mantenemos nuestra boca lo más abierta que podamos, la mantenemos abierta y notamos cómo se siente alrededor de nuestra boca cuando la tenemos así. Y después relajamos, cerramos nuestra boca y observamos cómo se siente una vez que relajé. Después entramos en la misma zona de la boca a apretar los labios de esta manera. Y entonces en este caso notamos cómo se siente esa zona cuando mantenemos nuestros labios apretados y cómo se siente cuando relajamos los labios. Nos mantenemos así y después lo hacemos nuevamente con la zona de la boca. Ahora lo vamos a hacer con la lengua y lo que vamos a hacer es sacar la lengua lo más que podamos. Mantenemos la lengua afuera, notamos cómo se siente esa zona de la lengua cuando nosotros sacamos la lengua y después regresamos nuestra lengua a la posición actual y observamos cómo se siente. Después lo que haremos es llevar la lengua al paladar como si quisiera empujar con mi lengua el paladar. Manteniendo los labios un poco entrecerrados, yo ahorita lo hice más notorio para que pudieran observar cómo es que deben de colocarlo. Mantenemos así, empujando la lengua contra el paladar y nos mantenemos un momento así, observando nuevamente cómo se siente esa zona cuando lo hago. Doctora, me permito interrumpirla. Claro. ¿Podríamos quitar el compartir pantalla para que nuestro público pueda verla a usted directamente para la técnica? Claro que sí. Voy a Gracias, salirme doctora. entonces un momento. Ok, ahí me observan ya más completa. Sí. Ok, gracias. Muy bien, pues entonces continúo. Estamos en esta parte de la lengua. Lo que haremos después es entonces, en el caso de los niños, cuando lo practico con los niños, les digo que vamos a hacer cara de pasita. Ahora lo que haremos será tensar todos los grupos musculares de la cara que indiqué hace un ratito. En este caso sería los ojos, la entreceja, la nariz, la boca, ¿no? Y entonces apretamos toda la cara, mantengan apretada toda su cara. Y después relajan su cara.
Y quiero que noten ahora cómo se sintió la cara cuando la tenían toda apretada y cómo se sintió ahora que la tienen relajada. Esta es la zona relacionada a la cara. Lo que haremos ahora será la zona del cuello. Esta es la zona que más tensión llega a presentar habitualmente. Entonces, lo que haremos primero es pegar la barbilla al pecho de esta manera. Se mantienen así, manténganse así. Yo voy a regresar para que pueda seguirles explicando. Entonces, mantengan la barbilla pegada al pecho, manténganse un momento de esta forma. Noten cómo se siente alrededor del cuello, sobre todo la parte que está detrás. Y regresen poco a poco. Traten de que estos movimientos que vamos a empezar con la zona del cuello los puedan ustedes mantener despacio al regresar, porque a veces lo que nos puede provocar, como estamos haciendo movimientos con la cabeza, puede llegar a ocurrir que nos mareemos un poco. Si a alguno le pasa que llega a marearse, lo que le pido es que vea un punto fijo donde esté, ¿no? Puede ser la pantalla, puede ser hacia la pared que tengo enfrente, a lo mejor tengo un cuadro, tengo un reloj, entonces hay que observar fijamente alguna zona y hacer alguna respiración, una o dos respiraciones profundas con la finalidad de enfocarnos nuevamente y que el mareo disminuya. No a todas las personas les pasa y como les decía, si se llega a dar un poco de mareo, tiene que ver más bien porque estamos haciendo movimientos con la cabeza y pues esto llega a provocar, por ejemplo, un poco de vértigo, ¿no? En aquellas personas que presentan, por ejemplo, algunos problemas a nivel de oído, pues puede ser un poco más propenso a que pueda llegar a presentarse el mareo. Entonces, bueno, hicimos el de la barbilla pegado al pecho. Ahora lo que haremos es mandar nuestra cabeza hacia atrás. Por eso les pedía que no estuvieran totalmente pegados a la silla. Y lo que harán es solamente este movimiento, echar la cabeza hacia atrás lo más que puedan. Voy a regresar yo. Ustedes manténganse un momento así, con la cabeza hacia atrás. Noten cómo se siente sobre todo la zona del cuello. Y poco a poco regresen su cabeza a la posición actual. Nos tomamos un momentito y vamos a hacer el siguiente movimiento. El siguiente movimiento tiene que ver con poner nuestra cabeza de lado y entonces mandamos nuestra cabeza de lado. Nos mantenemos un momento así, notamos cómo se siente esa zona mientras estamos en esa posición y nuevamente regresamos poco a poco. Nos mantenemos un momentito ahí y hacemos o repetimos el mismo movimiento, pero del otro lado. Entonces, manténganse así del otro lado. No es necesario mantenernos mucho tiempo en cada una de las posiciones, en realidad es menos de 1 minuto, 30 segunditos lo que nos mantenemos en la tensión y en la relajación. El objetivo básicamente tiene que ver con el que podamos notar, como les decía al principio, cómo se siente, ¿no? Esta zona cuando está tensa, cuando estoy haciendo parte de la tensión, en este caso cuando yo muevo el cuello, esta es la parte de la tensión, y cómo es que se siente cuando regreso. Recuerden que la técnica nos pide que lo hagamos 3 veces por grupo muscular, es decir, en el de los ojos, 3 veces aprieto los ojos, 3 veces los relajo, la zona de la nariz, la entreceja, los labios, la boca en forma de O. Cada uno de los movimientos que estamos haciendo en este momento se tendría que llevar a cabo 3 veces. Obviamente, insisto, ahorita lo estamos haciendo solo una vez para iniciar con la práctica, pero cuando ustedes lo lleven a cabo tiene que ser 3 veces. Ya hicimos entonces el movimiento lateral del cuello y ahora lo que vamos a hacer es encogernos de hombros. Nos vamos a poner un poco de esta manera. Nos quedamos un momentito así. Notamos cómo se siente esta zona de los hombros cuando nosotros estamos encogiéndonos y regresamos, ¿no? Entonces, notamos un poco cómo se siente ya la zona cuando bajamos los hombros. Y recuerden, 3 veces, ¿no?
Entonces, vamos manteniéndonos un poco de esta manera, ¿no? El siguiente movimiento, obviamente no todos tal vez lo puedan hacer en este momento, daré algunas alternativas para que lo lleven a cabo. En este caso, lo que vamos a hacer, voy a bajar un poquito más la cámara, lo que vamos a hacer es recargar nuestros codos en la zona del respaldo, si es un sillón, ¿no? Si es una silla, en la zona del respaldo de la silla o del sillón. Y lo que voy a tratar de hacer es que al pegar los codos a esa zona, trate de empujar con mis codos el respaldo, ¿no? Como si quisiera empujarlo. Entonces, me mantengo de esta manera, haciendo esta fuerza hacia la zona del respaldo, un momentito, y regreso, ¿no? Esa es la parte relacionada a la parte de los brazos. Nuevamente, 3 veces se hace con cada uno, ahorita lo hacemos solo una vez y notamos cómo se siente alrededor de mis brazos y la zona de la espalda que estoy moviendo en ese momento cuando yo estoy eh, acomodando. Por ahí creo que preguntan un poco la parte de los pies. La posición de nuestros pies es solamente estamos sentados, no hay que cruzar las piernas, por supuesto, sería lo más recomendable, ¿no? Nuestras piernas, estamos sentados, ¿no? Esta estrategia es sentado, la respiración diafragmática la puedo hacer sentado o acostado, preferentemente sentado, porque al estar acostados nos puede dar sueño y nos vamos a quedar dormidos y el objetivo es aprender a relajarnos, no aprender a dormirnos. Entonces, lo que vamos a hacer es mantenernos sentados preferentemente en ambas técnicas. Entonces, nuestros pies, ¿no? Ligeramente abiertas, ¿no? Nuestras piernas, ambas piernas bien colocadas en el piso. Siguen preguntando cuántos segundos. Es que no hay una medida en específico, no, porque o estamos atentos al tiempo o estamos atentos al ejercicio. Entonces, no se preocupen cuánto tiempo puede ser. Pueden ser, a lo mejor se llevan 1 minuto, a lo mejor se llevaron 30 segundos. No se estresen por el tiempo que tuvieran que mantener la atención y la relajación. Es más bien como tensar, se mantienen ahí. La parte importante o lo que les puede dar noción del tiempo es cuando ustedes observen y noten cómo se siente esa parte del cuerpo tensa y cuando digan, ah, sí, es como, por ejemplo, podemos experimentar hormigueo, podemos experimentar calor, podemos experimentar dolor mientras estamos haciendo la tensión y cuando relajamos, pues esa sensación disminuye un poco. Entonces, este pudiera ser un poco el parámetro, pero en realidad no traten de preocuparse por cuánto tiempo tiene que ser esta técnica, incluso en la respiración. No es cuánto tiempo me tardo en inhalar y exhalar. Por eso fui muy enfática cuando hacía el ejercicio de respiración diafragmática, que cada quien a su propio ritmo, porque cada persona respira a su propio ritmo. Si nosotros tratamos de forzar el ejercicio a quien lo está dirigiendo, por ejemplo, en mi caso, pues son técnicas obviamente que ya he trabajado durante mucho tiempo y para mí hacer la respiración profunda, pues ya me resulta más sencillo y puedo tardar más en inhalar y más en exhalar. Pero si yo trato de forzar a la persona que lo haga al mismo ritmo que yo, entonces para la persona puede ser angustiante. Entonces, es al ritmo de cada persona se va a tomar su tiempo en la respiración y regresando al ejercicio de relajación muscular, es exactamente lo mismo. El tiempo que nos lleve, ¿no? Obviamente, pues no se van a tardar una eternidad, ¿no? Es cuestión, les decía, como de más o menos unos 30 segundos, 1 minutito. La parte más importante es notar la tensión y la relajación. Entonces, bueno, continúo. Estábamos en el movimiento de los codos. Vamos a entrar en la tensión de los puños y justo como lo notaban hace un rato, lo que voy a hacer es presionar ambos puños lo más fuerte que pueda, un poco de esta manera, ¿no? Entonces, presiono mis puños, ¿no? Lo más fuerte que pueda. Quienes tengan, en el caso de las chicas, uñas largas, va a costar un poquito de trabajo, pero bueno, traten de hacerlo sin lastimarse. Entonces, tensamos, presionamos los 2 puños y suelto, ¿no? Puedo mover incluso un poquito mis manos. Y lo vuelvo a hacer, acuérdense, son 3 veces, ahorita insisto, solo es una, entonces presiono ambos puños y noto cómo se sienten mis puños cuando están apretados y cómo se sienten cuando se relajan, ¿no? Esto es con la zona de brazos y manos.
Después haremos la parte del abdomen, esa no va a ser muy notoria, ¿no? En la parte del abdomen lo que hacemos es simplemente poner nuestro abdomen duro, como cuando de repente pudiéramos llegar a recibir un golpe y entonces ponemos el estómago duro. Entonces, traten de poner el abdomen lo más duro que puedan. Obviamente, pues si tocan un poco o presionan un poco la zona del abdomen, pues se va a notar un poquito más, ¿no? O se va a sentir un poquito más que está duro. Entonces, mantienen apretado el abdomen y sueltan, ¿no? Lo relajan. Esto tendría que ver con la zona del abdomen. Después entramos a la zona de los glúteos, ¿no? Esta parte también es muy sencilla. Lo que vamos a hacer es apretar nuestros glúteos, incluso vamos a sentir como si nos subiéramos un poquito en la silla, ¿no? O en el sillón. O sea, apretamos, sentimos que nos subimos un momento y entonces mantenemos apretada esa zona y relajamos y sentimos incluso cómo bajamos un poquito, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Es notar cómo se siente esa zona cuando yo estoy tenso y notar cómo se siente cuando está relajado. Viene el movimiento de la parte de la columna, les recuerdo, ¿no? Quienes tengan o crean o en algún momento hayan presentado algún momento en la zona de la columna y que últimamente les esté dando un poco de problema, este ejercicio no lo hagan, porque podemos llegar a lastimarnos. Entonces, si ha habido problemas de columna, no se lleva a cabo, ¿no? Ese lo omitimos y nos pasamos al siguiente ejercicio. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí sí me va a costar un poquito de trabajo porque necesitaría mover mucho de lo que tengo aquí para volver a acomodarme entre el escritorio y no alcanzarían a verme por completo, pero les voy a describir cómo lo hacemos. Abrimos un poco las piernas, estamos sentados, entonces aquí sí abrimos las piernas y lo que voy a hacer es empezar a encorvarme poco a poco. Es un movimiento que tengo que hacer despacio, entonces tengo que ir bajando poco a poco y meter mi cabeza entre las piernas hacia la parte baja de la silla o el sillón. En el caso de estar en un sillón, tendría que estar sentada en la orillita del sillón para que entonces al bajar la cabeza y quedar mi cabeza entre las piernas, no tenga tanta dificultad para que choque mi cabeza con el sillón, ¿no? En el caso de la silla, pues no habría tanto problema. Entonces me quedo arqueando mi espalda, ¿no? No alcanzo a bajar por completo ahorita porque, insisto, ya no podrían verme, tendría que moverme por completo, pero entonces quedo arqueada y esta parte sí, si ustedes ya hicieron el movimiento, si ya lograron bajar, se tienen que mantener un momentito ahí y entonces aquí sí les voy a pedir que cuando regresen a la posición actual de sentados erguidos, lo que tenemos que hacer es regresar poco a poco. Este movimiento sí tiene que ser muy despacio. Los brazos cuelgan, ¿sí? En esa posición los brazos cuelgan. Entonces bajo completamente y es como si me convirtiera en muñeco de trapo. Suelto los brazos por completo y solamente encorvo la parte de la espalda para que la cabeza quede entre las piernas. Entonces, insisto, el movimiento de regreso tiene que ser muy lento, porque si lo hacemos de manera muy abrupta, entonces las probabilidades de que me maree sí son mucho más altas. Entonces bajo poco a poco y subo poco a poco. Ya que yo estoy otra vez sentada en la posición erguida, me mantengo ahí, sí, puedo mantenerme hasta un minutito en esa posición, porque voy a dejar que el retorno sanguíneo, ¿no? Hacia la zona del cerebro y hacia el resto de mi cuerpo se mantenga, porque pues obviamente hubo más oxigenación hacia el cerebro porque hice el movimiento de bajar. Entonces ahí se mantienen un minutito, ¿no? Por si llegó a haber mareo, aunque no lo haya, se mantienen un minutito así. Y ya que lograron mantenerse así ese tiempo, entonces dan paso al siguiente ejercicio. Si se hace parada, es más complejo parado porque el movimiento, digo, sí hay o sí favorece el que uno pueda, por ejemplo, arquearse más, ¿no? Ahí sí les recomendaría, o sea, si lo van a hacer parados, uno, que no tengan problemas de vértigo, porque entonces si al momento de regresar el mareo puede ser mayor y como no tienen el apoyo de la silla, pues entonces sí podrían tambalearse e incluso pues caerse, ¿no? Entonces, si no hay problema de vértigo, pueden hacerlo parado, lo hacen parado, se agachan y allí sí pueden colgar los brazos o incluso los brazos, las manos, perdón, las pueden colocar agarrándose las piernas, los muslos o un poco más abajo, dependiendo la zona en donde alcancen, dependiendo también qué tanto logren bajar, porque
recordemos que también tiene que ver con la flexibilidad y la tensión que mantenemos en el cuerpo. Entonces, habrá quienes logren bajar más, habrá quienes no bajen tanto. Esto no hace diferencia, tiene que ver con un proceso nuevamente y conforme lo vayan practicando van a ir logrando bajar un poco más. El objetivo no es que tengan la cabeza hasta abajo, ¿no? Si lo hacen parados, si se encorvan, sino más bien que hagan el movimiento de encorvarse para que la parte que se estire sea la zona de la columna, ¿no? Ojos cerrados no es tan conveniente, nos marea un poquito más, pueden mantener de preferencia los ojos abiertos, pero bueno, insisto, si no hay ningún problema de vértigo, pueden mantener los ojos cerrados y hacen el ejercicio. En el caso de mantenerlos abiertos, pues bueno, en realidad les permite tener como más noción espacial, entonces no hay tanta diferencia. Habitualmente yo les pido que lo hagan con ojos abiertos, sobre todo porque, bueno, cuando lo estoy enseñando, pues tienen que verme. Ya cuando lo dominan, podrían cerrar los ojos. Y bueno, regreso entonces, ya seguiríamos con el otro ejercicio después de la parte de la columna y lo que sigue es entrar a la zona de las piernas. De preferencia, bueno, no sé cómo se encuentren en casa, probablemente están en una posición un poquito más cómoda, pero en caso de que no, pudieran quitarse los zapatos, ¿no? Si es que traen tacones, en el caso de las mujeres, si traen un tipo de zapato deportivo o más cómodo, no hay problema, se pueden quedar con los zapatos, pero si hay tacones, entonces habría que quitarse los zapatos. ¿Qué es lo que hago? Lo voy a representar con mi mano, ¿no? Porque si no, pues verían más bien mis piernas y tendría que agachar la computadora. Entonces, vamos a pensar que este es el talón y lo que voy a hacer, y este es el piso, lo que voy a hacer es presionar ambas piernas, bueno, ambos talones hacia el piso, como si quisiera empujarnos. De hecho, voy a sentir como si me levantara un poquito, ¿no? Porque estoy haciendo la función de presionar contra el piso. Entonces, recuerden, esta sería la zona de los talones y mi otra mano representa el piso y entonces lo que estoy haciendo es presionar, ¿no? Ambos talones contra el piso. Entonces, ya que presioné, relajo, ¿no? Suelto, me acomodo otra vez como estaba y después, bueno, insisto, pues lo repetiría hasta las 3 veces, ¿no? Después viene nuevamente la zona de los pies y lo que voy a hacer con los dedos de mis pies es que los voy a enroscar hacia adentro, ¿no? Enrosco mis dedos de los pies un poco, imaginando que los dedos de mis manos son los dedos de los pies y entonces enrosco los dedos de los pies. Nuevamente, si en este caso, por ejemplo, ustedes por el tipo de calzado que traen notan que no logran enroscar sus pies de la mejor manera y como que se sienten ahí los dedos un poco atrapados, me quito los zapatos, ¿no? Si no, lo hago con los zapatos que traiga. Les digo, en este caso, hacer el ejercicio con tenis sería lo más recomendable, ¿no? O quitarme los zapatos. Y el siguiente es el último ejercicio con el que terminamos, suponiendo nuevamente que estos son los dedos de mis pies, lo que voy a hacer es levantar los dedos de los pies como si estuvieran mirando al techo. Entonces, insisto, siendo estos mis dedos de los pies, los levanto, ¿no? Como si vieran al piso, digo, al techo. Y se mantienen así y después regresan a la posición actual. Ahí es en donde terminamos el ejercicio. Si ustedes se dan cuenta, iniciamos desde la cabeza hasta los pies. El ejercicio de tensar y relajar tiene que ver con apretar y relajar cada uno de los grupos musculares que les fui mencionando. El ejercicio como tal no tiene una duración en específico, como en el caso de la respiración diafragmática que les decía 20 minutos. Aquí más bien es el tiempo que a ustedes les lleve a hacerlo, ¿no? Porque acuérdense que tenemos que repetir cada ejercicio, bueno, cada tensión y relajación 3 veces. Entonces, el tiempo que les lleve, ¿no? Puede llevarles 20, 30 minutitos, dependiendo, insisto, de cada persona. Después de terminar el ejercicio, lo que podemos hacer nuevamente es estirarnos. De hecho, van a sentir mucho más relajación corporal cuando terminan este tipo de técnica, ¿no? Porque lo que hicimos fue tensar y relajar. Entonces, tómense un minutito, estiren brazos, ¿no? Estiren piernas, si se quieren levantar, ¿no? Como cuando uno se estira, cuando se despertó, ¿no? Entonces estírense un poquito, tómense un poquito ese tiempo para estirarse, ¿no? Ahorita lo que hicieron fue relajar los músculos. Es un ejercicio muy agradable, se siente muy rico, ¿no? Porque pues obviamente lo que hicimos fue relajar muscularmente todo nuestro cuerpo. ¿Cuáles son las observaciones importantes que tenemos que hacer? Voy a ir regresándome al compartir la pantalla, pero bueno, ¿cuáles son las cosas que tengo que notar?
les hablaba de que cuando estamos tensos, lo que vamos a notar es que esa zona calor o dolor. Si eso les pasó al terminar el ejercicio, si notaron que en alguna parte de su cuerpo había este hormigueo, este dolor, ¿no? O incluso como esta sensación pues sí, como de mayor tensión, nos está hablando que esa zona del cuerpo está mucho más tensa. ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, después del ejercicio obviamente se va a relajar un poco mi cuerpo, pero si mantengo un poco de dolor, ¿no? Lo que puedo hacer es aplicar un poco de compresas de agua caliente, ¿no? En esa zona del cuerpo para relajar. Puedo utilizar, por ejemplo, en las prácticas de meditación o en la parte de mindfulness, se utilizan bolsas de semillas, ¿no? Es el costalito de semillas, se calienta y uno lo coloca en la parte del cuerpo en la que notó tensión. Entonces, pueden hacer algo así o incluso pudieran tomar una ducha con agua tibia, ¿no? Para terminar de relajar el cuerpo, porque obviamente, como les decía, el objetivo de esta técnica es que ustedes logren identificar cuándo se mantienen tensos y cuándo se mantienen relajados. Entonces, algo que les va a pasar si la practican, esta sería recomendable practicarla una semana completa para que se familiaricen con la técnica y después ya no es necesario que la estén haciendo todos los días, más bien van a aprender a darse cuenta cuándo están tensos y cuándo están relajados porque van a notar, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, la zona de la cara, es increíble, ya cuando empiezan a familiarizarse más con el ejercicio, de repente pueden estar haciendo algo y van a empezar a notar hormigueo, ¿no? A lo mejor en la zona de la cara o en esta parte de los hombros, que es la que guarda más tensión, y van a decir, ay, creo que estoy tenso, ¿no? Entonces ya se dieron cuenta, ahí cubrimos como con el objetivo. Entonces, cuando lo noten, pueden hacer los ejercicios de relajación muscular solo de esa zona, ¿no? Cara y hombros o hombros, ¿no? Porque pues eso les va a ayudar a relajarse un poco, ¿no? Si lo notan en gran parte del cuerpo, pues hacen el ejercicio completo. Entonces, aquí más bien la técnica se va a utilizar cuando ustedes ya noten la tensión y hacen el ejercicio de relajación muscular, pues para relajar su cuerpo, ¿no? Entonces, esta no necesita utilizarse tanto tiempo, es más bien una semana para familiarizarnos, ¿no? Y después conforme lo vaya necesitando. Voy a avanzar, está la técnica de imaginería guiada. Aquí no voy a profundizar mucho porque tenemos un detalle importante. El ejercicio de imaginería guiada se inicia con respiración profunda. Entonces, iniciamos sentándonos, como lo hicimos en la respiración profunda. Lo que hacemos es cerrar los ojos. Esta técnica requiere ojos cerrados. Aquí sí no hay alternativa, ojos cerrados. Y iniciamos con 5 respiraciones profundas. Ahora, lo que sigue es que uno pueda empezar a visualizar, a imaginar, ¿no? Por eso los ojos cerrados, un lugar que para cada quien sea relajante, que sea un lugar que conozcan o que les gustaría o en el que han llegado a estar en algún momento, no que vayan con frecuencia, pero que han llegado a estar, y que sea un lugar que tenga la característica de que los hace sentir tranquilos, que no haya ningún otro estímulo que les genere tensión, es un lugar exclusivamente que les genere relajación. Habrá quienes me han dicho, por ejemplo, me siento muy tranquilo en mi casa, en mi habitación, ¿no? En el patio, ¿no? Porque me gusta cómo está y me relaja mucho. Habrá quienes digan, no, pues yo en un bosque o yo en una playa. O cada persona tiene su propio lugar. Y justo por eso es que no llevo a cabo el ejercicio. Les explico cómo se lleva a cabo, pero no lo hago porque cada persona puede tener un lugar diferente y cada persona se lleva un tiempo distinto en visualizar el lugar. Muchas veces Sí. cuesta mucho trabajo, los ejercicios de imaginería también pueden costar trabajo porque hay personas a las que les cuesta o les es difícil visualizar, ¿no? Identificar imágenes. Entonces, en este caso, pues cada persona se irá llevando su tiempo. ¿Qué les sugiero que hagan? Que agarren una hoja, que anoten, no lo vamos a hacer en este momento, pero lo puedo sugerir para que lo hagan después, que anoten o redacten la descripción del lugar que los hace sentir tranquilos, pero que lo describan de una manera muy, muy, muy detallada.
considerando sobre todo elementos sensoriales. ¿A qué me refiero? A que presten atención al olor que hay en el lugar, a la temperatura, a las texturas que hay en ese lugar, porque esto les va a permitir lograr conectar más con las visualizaciones, como visualizar mejor el lugar que están imaginando. Entonces, ¿qué hacen? Pues están sentados, también se hace sentados, ¿no? Cerramos los ojos, inicio con mis 5 respiraciones profundas y comienzo a imaginarme en este lugar, ¿no? En este lugar agradable para mí, el lugar que sea, insisto, ¿no? Y empiezo a imaginarme y a notar, ¿no? Como todos estos elementos sensoriales de los que les hablo. Y nos mantenemos en ese lugar un rato, ¿no? El ejercicio de imaginería normalmente también dura alrededor de 20 minutos. Entonces, en esos 20 minutos yo tendría que hacer un recorrido por ese lugar. Un recorrido me refiero a un recorrido sensorial, no necesariamente como imaginarme caminando en el lugar o algo así, sino un recorrido sensorial. Todo lo que sensorialmente me trae este lugar. Y una vez que vamos a terminar con el ejercicio, ahí, por ejemplo, lo que les sugiero, hay aplicaciones pues sí, en internet que nos encontramos que tienen que ver, por ejemplo, con el gong en meditación, ¿no? Pueden buscarlo así y les aparece, o búsquense una aplicación de meditación y les aparece el programar, el cuánto tiempo va a durar su ejercicio. Este no es un ejercicio de meditación, es de imaginería, pero el gong nos sirve porque escuchamos el gong o escuchamos la campanita y lo que nos permite es saber en qué momento ya me preparo para dejar el lugar que estoy visualizando y poder imaginarme nuevamente en donde estoy, ¿no? En este caso, sentado en el sillón de mi casa o sentado en la silla del escritorio, ¿no? Y entonces regreso al lugar, hago 5 respiraciones más cuando estoy terminando el ejercicio y cierro mi ejercicio. Pero es difícil que uno pueda estar midiendo el tiempo o midiendo los 20 minutos, no así como de, híjole, ¿cuánto llevo? 15 y abro los ojos, ¿no? Lo peor que puedo hacer es distraerme con el reloj. Entonces, pueden, los sugiero, puedan bajar alguna aplicación, en este caso, pues de meditación, aunque el ejercicio es de imaginería, con la finalidad de que ustedes logren, en este caso, llevar un tiempo del ejercicio. Ahora, si no encuentran o no tienen la aplicación, no pongan alarmas, hagan el ejercicio completo, ¿no? Visualicen, traten de empaparse un poco del lugar, ¿no? Empaparse un poco en el sentido otra vez de lo sensorial. Hagan todo su ejercicio completito y cuando ustedes se sientan listos, entonces regresan a visualizarse en la posición que estaban sin abrir los ojos, hacen sus respiraciones profundas y entonces abren los ojos, ¿no? Si es que no tuvieran manera, no pongan alarma del teléfono, ¿no? Porque a veces eso hacen y es de, bueno, pongo la alarma para que sean los 20 minutos y a los 20 minutos va a sonar. Es que las alarmas del teléfono no son las más agradables, ¿no? Los sonidos que hay no siempre son agradables, a veces nos alteran un poco. Entonces, si ponemos una alarma y suena en ese tiempo, lo que va a hacer es romper con el ejercicio de relajación. Entonces, si no pueden encontrar esto del gong o de la parte de la meditación, el tiempo que ustedes calculen, ¿no? El tiempo que a ustedes les lleve, ya ustedes se irán dando cuenta si se tardaron mucho o se tardaron poco. No importa, lo irán practicando y se irán extendiendo. Cuando se sientan listos, regresan a visualizarse en el lugar en el que están. Insisto, cierran con la, la respiración y retoman sus actividades. Entonces, no se presionen por esa parte del tiempo, no usen cronómetros, no usen alarmas, porque rompen con la relajación, ¿no? Entonces, es preferible que se lleven el tiempo que ustedes percibieron era necesario a tener que presionarse por cuánto tiempo llevan o no, ¿no? Entonces, de ninguna manera, ¿no? Sería la mejor recomendación. Y acuérdense, hacen su descripción en una hoja, ¿no? Lo más detallado posible, lo más largo que se pueda, se la leen antes, ¿no? Y ya cuando hacen el ejercicio solo recuerdan lo que escribieron, porque no tendrían que leérselo, sino nuevamente no hay relajación porque están leyendo. Entonces, la idea de escribirlo antes es simplemente para familiarizarse con el lugar, para agregar muchos elementos descriptivos y que esto les permita conectar con esta parte de la relajación. Voy a continuar. Hay un ejercicio de mindfulness
Voy a quitar la presentación porque voy a colocar el audio y lo que les voy a pedir es que le presten atención al audio que les voy a presentar. Les voy a pedir que se coloquen, como les explicaba hace un rato, en una posición, pues, no necesariamente cómoda, erguida, ¿no? En la silla. Aquí es sentados. Y denme solo un minutito. Porque voy a abrir el audio que les comenté. El audio es muy cortito, dura 7 minutitos. Hay una postura a la que le llaman postura de los 7 puntos, que esa más bien se ocupa más en la parte de la meditación. Entonces, cuando ustedes escuchan en el ejercicio la postura de los 7 puntos, no le hagan caso, ¿no? Esto más bien lo hacemos cuando ya estamos mucho más familiarizados con, con la parte vinculada pues sí, a la meditación. Cuando estamos iniciando, en realidad no es tan necesario llevarlo a cabo así. Entonces, bueno, no pasa nada, ¿no? Pueden omitir la posición. Les digo, es más para cuando uno está ya con una práctica más constante. Entonces, colóquense todos en la posición de sentados, ¿no? Les voy a pedir que cierren los ojos, si usan lentes que se los quiten, que no tengan algo que les apriete las manos de preferencia. Lo único que sí pueden hacer es poner sus manos sobre las piernas nada más. Y entonces iniciaríamos con el ejercicio. Conteo de las respiraciones. Esta forma de meditación es básica y muy útil, pues nos permite practicar la respiración y ayudar a calmar la mente, poniendo atención en el conteo de tu respiración. Antes de comenzar, coloca tu cuerpo en la postura de 7 puntos. El sonido de 3 campanadas indicará el momento en que la meditación inicia. También las escucharás cuando la práctica termine. Comienza a poner atención en tu respiración. Nota la entrada del aire por tu nariz y hazte consciente del camino que sigue dentro de tu cuerpo. Nota el movimiento de tu abdomen al llenarte de aire y date cuenta de cómo se desinfla cuando exhalas. Toma unos momentos para sentirte cómodo con tu respiración. Cuando escuches la campana, comenzarás a contar cada inhalación hasta llegar al número 10. Si llegan a ti pensamientos, sensaciones o sentimientos, nótalos y déjalos ir gentilmente, regresando tu atención al conteo. Muy bien. Por momentos te darás cuenta que mantener el conteo es complicado, pues los pensamientos vienen a la mente constantemente. En ocasiones puedes olvidar el conteo, pero no te preocupes. Darte cuenta que estabas distraído está bien.
Pues cada vez que te sorprendes pensando en alguna cosa, significa que tu mente vuelve a estar atenta. Mientras meditas, no hay ninguna otra cosa que hacer, ni otro lugar en donde estar. Estamos presentes y plenos. Vamos a intentarlo una vez más, esta vez contando 21 respiraciones. Si llegas a perder el conteo, con gentileza, puedes volver al número 1. Respira 3 veces profundamente. Nota el lugar donde estás y la hora del día. Siéntete feliz por haber dedicado este tiempo para generar bienestar. Muy bien, pues tómense un momentito más. Voy a ir explicando para cerrar esta parte de las técnicas de relajación, lo que es el mindfulness. Si ustedes notaron, hicimos un ejercicio que también tiene que ver con la respiración. Sin embargo, a diferencia de la respiración diafragmática, más que centrarnos en hacer una respiración pausada, profunda, en notar si mi respiración es superficial o es más profunda, estamos centrados solamente en respirar, ¿no? En la forma en cómo lo hagan, pero solo en respirar. Y otro punto importante es que se habla mucho de qué es lo que pasa como con estos pensamientos. Y aquí en mindfulness de lo que se trata es de estar presente. Y si llegan a nuestra mente pensamientos, ideas, preocupaciones, lo que hacemos es notarlos, ¿no? Algo así como un, "Ay, es que me preocupa que, no sé, alguien en mi trabajo esté enfermo, pensando en toda la situación que está pasando, ¿no? Y que a lo mejor me enferme yo también, y entonces traigo eso en la cabeza. Y lo que se hace es identificarlo. Estoy preocupada por esto, sí, pero continúo en mi respiración. Y nos hablan de que amablemente regresemos. Esta parte amablemente tiene simplemente que ver como con el no engancharnos del pensamiento.
engancharnos de esa preocupación, pero sí identificarla porque es algo que nos está preocupando y que hay que trabajar. Entonces, en este caso es, la identifico, pero continúo con mis respiraciones. Mindfulness es una técnica que ayuda mucho porque, como les decía, está enfocada en el momento y en el momento puede implicar que yo esté sintiendo dolor, que esté teniendo preocupación, que me sienta muy mal, muy triste, muy angustiado, ¿no? Y entonces noto cómo me siento, ¿no? En el caso de la respiración diafragmática, la atención está totalmente centrada en cómo respiro, pero en el caso de mindfulness, aunque estamos iniciando con respiración, porque siempre iniciamos el trabajo de mindfulness con un entrenamiento en enfocarnos en la respiración, es aprender justo a eso, a enfocarnos en lo que está pasando en el momento. Conforme uno avanza el entrenamiento en mindfulness, lo que vamos aprendiendo es a prestar atención entonces sí a los elementos que tenemos y en cómo trabajamos con esos elementos. Es un entrenamiento que pues lleva un poco más de tiempo. Por supuesto, hoy estoy solamente enseñándoles la parte inicial que tiene que ver con cómo iniciamos normalmente, que es el enfocarnos en la respiración, pero hay ejercicios en mindfulness que están enfocados, por ejemplo, en el dolor, ¿no? Se trabaja mucho en pacientes crónicos con dolor crónico. Cuando hay preocupaciones, en el caso de la ansiedad, es una de las mejores técnicas a trabajar para el manejo de la ansiedad porque hace que los pacientes se enfoquen en los síntomas, es decir, en el malestar. Cuando habitualmente las técnicas de relajación antes, las que trabajamos antes, no se enfocan en identificar el síntoma, sino en la respiración para que dejemos de lado los síntomas. Pero mindfulness implica que prestemos atención al malestar, porque entonces no evitamos. Les explicaba que una característica esencial de la ansiedad es que evitamos constantemente, evitamos sentirnos mal. Y el evitar lo único que provoca es que el malestar se siga incrementando y no se vaya, ¿no? Es como si yo le tuviera miedo a un perro y junto a mi casa alguien tiene un perro y la casa tiene un portón, pero es como de barrotes y entonces el perro se asoma. Cada que yo vea al perro que salga, a lo mejor me da temor y me siento muy angustiado y lo que puedo hacer es irme por el otro lado para no cruzar por donde está el perro. Y cuando hago eso me siento tranquilo. Entonces mi ansiedad estaba hasta arriba, ¿no? Baja, cuando me doy la vuelta y cuando tengo que regresar a mi casa y tengo que pasar por ahí, la ansiedad sube otra vez y entonces me doy la vuelta y mi ansiedad baja. El detalle es que las conductas de evitación nos van a llevar a estar como en una montaña rusa, arriba, abajo, pero nunca me voy a bajar de la montaña rusa. La práctica de mindfulness nos implica que hagamos contacto en algún momento con el entrenamiento que el terapeuta vaya dando, que nos vaya ayudando a enfocarnos en el malestar y hacer notar que en realidad sí es un malestar desagradable, pero es un malestar que puedo aprender a regular, pero que si lo evito, nunca lo voy a regular. La única manera de poder regular una emoción es sentirla. Si la evito, no la puedo regular porque es como si estuviera guardada, ¿no? Entonces no hay manera de hacer nada con ella. La tengo que dejar salir para que entonces pueda regularla, pero este es un entrenamiento de cierto tiempo para que entonces uno pueda llegar al punto de hacer contacto con todos los aspectos fisiológicos, sensoriales que no me están agradando. Pero se inicia mindfulness con el entrenamiento en la respiración y que la persona vaya teniendo la capacidad de enfocarse en el momento presente en su respiración y conforme avanza su entrenamiento, entonces enfocarse en estos otros elementos que son poco agradables. Si ustedes quisieran iniciar la práctica en mindfulness, lo que pueden hacer es empezar a practicar con enfocarse en la respiración. Ahorita pues yo les mostré el audio y se guiaron con el audio. Puede necesitarse audio, podría no utilizarse y simplemente hacer el ejercicio recordando que hay que enfocarse en la respiración, que hacen conteo, eran 14 respiraciones y después son 21 y que conforme se van familiarizando con la técnica van a lograr hacer el conteo de las 21 respiraciones sin distraerse tanto. No puedo decirles que sin distraerse porque nuestra mente está acostumbrada a estar enfocada en muchas cosas, pero conforme va pasando el tiempo van a lograr enfocarse más en la respiración y tal vez se distraigan cosa de nada y regresen automático a su conteo y no se pierdan en el conteo. Entonces, esta puede ser una buena forma de practicarlo. Aquí sí se recomienda que el entrenamiento sea por lo menos de 21 días constantes con la finalidad de familiarizarnos más y después pasar al siguiente proceso que ya sería enfocado a la cuestión sensorial,
a todas las sensaciones desagradables o al malestar que la persona presente, pero ahí requerirían un entrenamiento. Cabe mencionar que de repente nos encontramos muchos lugares que ahora ofrecen mindfulness. Hay que tener mucho cuidado porque están haciendo mal uso de la práctica. Sí puedo decirles que, bueno, un terapeuta entrenado en mindfulness pues les podrá explicar cómo hacerlo y podrá llevarlos, pero en caso de que no, porque pues no todos los terapeutas tienen esta formación, en ese caso lo que pueden hacer es el Centro Budista de la Ciudad de México, que tiene una sucursal en la Colonia del Valle y otra sucursal en Coyoacán, ofrece cursos de mindfulness. No constantemente, pero sí van abriendo algunos. Entonces puede ser un lugar seguro en donde ustedes pueden formarse. Hay algunas otras instituciones que tienen este lugar, no recuerdo ahorita los datos completos, en su caso pudiera yo dejar los datos en la DEC y si en algún momento alguien los necesita, que se les pueda enviar la información para que ustedes puedan tener contactos seguros de en dónde pueden realizar esta práctica para que no caigan en manos de alguien que asume que lo sabe hacer y que en realidad más bien puede generar efectos secundarios. Entonces es muy cuidadoso. De entrada, este lugar que les mencionaba puede ser bueno y si no, puedo dejar en la DEC una lista de lugares para que ustedes visiten o que puedan tomar esto y que de alguna manera se les pueda proporcionar la información para que sean lugares seguros. Entonces, voy a ir cerrando. En realidad ya la parte que nos queda es mínima. Tiene que ver, son 2 diapositivas más, tiene que ver con estrategias cognitivas. En el caso de las estrategias cognitivas, el trabajo para manejar el estrés y la ansiedad tiene que ver con el aprender a asumir que hay un malestar que tengo, pero que aunque tengo el malestar, yo puedo enfocarme en algo diferente. Y esto tiene que ver con una frase que se utiliza mucho en estas técnicas de tercera generación, en este caso, por ejemplo, en mindfulness, que es, por ejemplo, el saber que puede presentarse una situación y no tengo control sobre ella, pero sí puedo elegir cómo vivirla. Entonces, yo no puedo controlar las situaciones, todas las situaciones que me van a pasar. Por ejemplo, pensemos en alguna enfermedad, ¿no? No puedo controlar totalmente que la enfermedad ya se haya presentado, pero sí puedo elegir cómo vivir el proceso de mi enfermedad. Y esto tiene que ver con la estrategia de la radio. La estrategia de la radio no es más que imaginarnos que tenemos una radio prendida 24 horas al día y que no podemos apagar, ¿no? Ni le podemos sintonizar en otra estación. Siempre va a estar en la misma estación, siempre va a estar prendida. En ocasiones nos va a pasar algún programa agradable y habrá ocasiones en las que lo que estemos escuchando sea totalmente desagradable. Bueno, no le puedo cambiar ni la puedo apagar, pero nadie dijo que no me puedo mover del lugar. Y entonces imagino que dejo mi radio prendida y que lo que voy a hacer es moverme a otro lugar, ¿no? A otra habitación, a lo mejor me voy a la cocina, me preparo un sándwich, a lo mejor prendí la tele y me puse a ver un programa, o puede ser que me puse a jugar con mis hijos, o a platicar con alguna amiga, o me puse a hacer algo diferente. Y esto no tiene que ver con haber evitado lo que está ahí, porque sé que ahí está, lo único que estoy haciendo es enfocarme en algo diferente. Hay una metáfora que utilizo mucho con mis pacientes que es el dedo machucado, ¿no? Imagínense que se bajan del auto, cierran la puerta y se machucan el dedo, ¿no? Bueno, pues dicen que duele horrible, vamos a imaginar que el dolor está y que yo les dijera, bueno, ya te machucaste el dedo, pero no te tiene que doler. ¿Sería posible que no nos doliera? Es imposible que no nos duela, es una reacción normal. Esto pasa con muchas situaciones en nuestra vida. Hay situaciones que nos van a generar emociones desagradables como estrés o ansiedad y que no puedo quitar la sensación. ¿Por qué? Porque es una respuesta normal de mi organismo. Tengo que sentir esa emoción. ¿Qué hago? Pues sigo haciendo mis actividades con todo y el dolor del dedo, ¿no? Sigo haciendo mis actividades con todo y la ansiedad y el estrés. Es desagradable, por eso ahí se busca el apoyo terapéutico para trabajar otras estrategias más bueno, son un poco más complejas, pero que nos ayudan a irnos enfocando en otra cosa a la par de que siento el malestar en el dedo. Sigo con mi dolor de dedo, pero fui a trabajar, pero me bañé, pero comí, pero sigo haciendo mis actividades. Esta parte nos va a ayudar a enfocarnos en algo diferente, que es el enfocarse en algo diferente. Puede ser pensando como en la radio o puede ser simplemente haciendo algo que para mí es significativo. No necesariamente pueden ser desde cosas cotidianas, hábitos, hasta cosas que para mí son significativas y entonces a lo mejor me puse a leer, a lo mejor me puse
puse a pintar, a lo mejor salí a correr, con todo y mi dolor de dedo, pero salgo y hago las cosas. Estas son de las estrategias a nivel cognitivo que nos ayudan a generar, enfocarnos en otra cosa diferente, pero asumir que eso que me está pasando, ahí sigue, ¿no? Ahí sigue, pero elijo seguir con ella, ¿no? Con este malestar a la par en la que me enfoco en cosas diferentes. Y esto me lleva entonces a la última diapositiva que tiene que ver con bueno, yo les dije, ahí está el malestar y sigo haciendo mis cosas aún con el malestar, pero bueno, esto también implica resolver la situación que se está presentando, ¿no? No solo dejarla ahí y decir, sí, aquí está, ¿no? Pues aquí está, la puedo resolver, pero sigo haciendo cosas. ¿Cómo entro en resolver una situación que para mí es problemática? Lo primero que tengo que hacer es identificar cuál es el problema, que fue un poco lo que hicimos hace un rato, que me estresa, ¿no? O que me genera ansiedad. Si se acuerdan, en una de las diapositivas eso hicimos. Identificamos qué me estresa o qué me genera ansiedad. Una vez que ya lo identifiqué, aquí ustedes ya pudieran colocar alguna de las cosas que les generó ansiedad o estrés y trabajar una por una, por supuesto, ¿no? Y entonces lo siguiente a preguntarnos es ¿qué me gustaría que pasara con eso? Vamos a suponer que tengo problemas en el trabajo con mi jefe, ¿no? Y entonces es ¿qué me gustaría que pasara? Pues que pudiéramos llevar una mejor comunicación, se me ocurre, ¿no? Y entonces, si se fijan ustedes en el cuadro que tengo aquí, está la parte de alternativas y pros y contras. Entonces, ¿cómo puedo llevar una mejor comunicación con mi jefe? Pues a lo mejor puedo ser más asertivo, a lo mejor puedo sentarme y platicar con él y decirle, oye, yo percibo que está este problema, no sé, se me ocurre. A lo mejor lo ignoro, ¿no? Porque se me ocurre que es otra estrategia. Entonces, en la parte de alternativas, anoto cuáles serían las alternativas que me vienen a la cabeza. El ideal es pensar la mayor cantidad de alternativas posibles, aunque algunas parezcan descabelladas, porque tal vez alguna de estas pueda ayudarnos. Y lo que voy a hacer es pensar cuáles son los pros y contras de cada alternativa, es decir, qué ventajas y desventajas tiene cada alternativa. Pensando en ignorar a mi jefe, ¿qué ventaja tendría? Pues que como que ya no me molesta tanto porque le estoy ignorando. En desventajas, pues que tal vez se hagan problemas mucho más grandes, ¿no? Ahorita en el ejemplo que les pongo. Y puede haber varios pros o varios contras en cada alternativa y entonces los anoto todos, ¿no? Todos los pros, todos los contras que encuentro en cada alternativa y así con cada alternativa que tengo. Al final lo que voy a hacer es observar y evaluar cuál de las alternativas tiene más pros y menos contras. Y esa es la alternativa que elijo. Suponiendo que tenga dos alternativas con la misma cantidad de pros y contras, entonces lo que voy a hacer es elegir aquella que me haga sentir más tranquilo. Siempre la mejor decisión es aquella que me genera tranquilidad. Y si esta alternativa tiene más pros que contras, pero la alternativa 2 también tiene el mismo número de pros y contras, entonces es ¿cuál me hace sentir más tranquilo? Y esa es la que elijo. Si dentro de las alternativas si hay una sola que tiene más pros y contras y además me hace sentir tranquilo, no hay que moverle, esa es la alternativa. Entonces, escribirlo en el cuadrito de verdad que nos ayuda mucho porque a veces lo traemos rondando en la cabeza y no lo trabajamos en forma. Cuando lo escribo es una forma de ser más objetivos y de poder visualizar mejor que sí hay alternativas y que aunque hay pros y contras, alguna de estas alternativas puede ser viable. Entonces, esta puede ser otra forma de que ustedes puedan trabajar ya con esto de los ejercicios de la radio y del enfocarnos en algo más. Bueno, me enfoco en algo más, pero cuando tengo oportunidad sí me enfoco en el problema y entonces digo, ¿cuál es el problema? ¿Qué me gustaría que pasara? Y analizo pros y contras de cada alternativa que elegí. Y esto me puede ayudar de una manera un poco más eficaz a poder resolver esa situación y a seguir enfocándome en algo que es significativo para mí, pero también en resolver la situación y que de alguna manera pueda empezar a fluir mejor. Entonces, básicamente estas son las técnicas más usadas y recomendadas. Obviamente hay muchas otras técnicas más. En ocasiones, pues no se pueden trabajar todas porque depende también de cada persona y entonces, pues ya en la parte terapéutica, el terapeuta lo que hace es diseñar cuál es la mejor estrategia de trabajo, el mejor plan de tratamiento para cada paciente en función de sus características, porque aunque tengamos 2 personas con estrés o 2 personas con ansiedad, no podríamos trabajar exactamente las mismas técnicas de la misma manera
manera, porque cada persona es diferente. Y entonces diseñamos en la parte terapéutica planes a la medida del paciente, a sus propias necesidades. Entonces, ahorita trabajamos las que son pues más básicas y muy funcionales de primera instancia para empezar a regularnos. La invitación está a que si aún con algunas de las estrategias en algún momento ustedes notan, sobre todo en el caso de la ansiedad, que pues no están logrando controlarla adecuadamente aún con algunas, insisto, de las estrategias, lo más recomendable es buscar una ayuda profesional porque no es viable que alguien tenga malestar, ¿no? No tenemos por qué sentirlo y hay maneras de poder trabajar en ello, pero cuando ya se vuelve complicado para uno mismo, aún con algunos recursos que ya contamos, la mejor opción es buscar la atención de un profesional que pueda apoyarles a transitar por esta situación, ¿no? Entonces, yo espero que lo que trabajamos el día de hoy haya sido de utilidad, ¿no? Que les beneficie un poco en esto que está pasando, tanto en la situación actual como en cualquier situación que lleguen a presentar. Y bueno, vamos a dejar unos minutos para aclarar algunas dudas que se hayan presentado. Maestra Susana, le cedo la palabra. Muchas gracias, doctora Araceli, de verdad muy interesante. Evidentemente hay muchas dudas, pero afortunadamente usted las pudo ir aclarando a lo largo de las técnicas que nos fue presentando. Hay una pregunta que sí nos gustaría que nos apoyaran en responderla. En este seminario nos están viendo muchos académicos de la UNAM y tienen dos preguntas básicas. Una, si estas técnicas las pueden utilizar ellos en las clases con los alumnos de manera virtual. Y la otra pregunta es, ¿qué técnicas o qué estrategias sugeriría usted para mejorar los ambientes laborales? Okay. Bueno, en la primera pregunta sí, por supuesto, sería muy bueno trabajarlo con los chicos, sobre todo ahorita en la parte virtual, considerando que es una forma diferente de trabajo y que para muchos puede ser estresante. Entonces sí, la más recomendable sería respiración diafragmática, por ejemplo, ¿no? Los ejercicios de imaginería sí sería llevarlos con mucho cuidado, no los sugeriría. O mindfulness. Si ustedes se buscan, lo voy a sugerir ahorita, hay una aplicación para Mac o para Android, donde pueden ustedes buscar lo que es Atentamente, así se llama la aplicación, y la descargan y les va poniendo meditaciones. Entonces podrían, así como lo hice yo en este momento, a lo mejor darle clic a su aplicación y ponérsela al alumno. Es muy cortita como lo vieron y les puede ayudar bastante para hacer el ejercicio. Eso en la primera pregunta. Y en la segunda pregunta, en el caso de la cuestión laboral, la relajación muscular progresiva sería muy útil, ¿no? Respiración diafragmática también, pero creo que se mantiene más tensión muscular en situaciones laborales. Y la última que les planteaba, una de las diapositivas, esta de los pros y los contras, ayudarles a las personas en el ambiente laboral a identificar el problema, alternativas y ventajas y desventajas, les puede ayudar mucho para ir resolviendo problemas cotidianos. Entonces utilizaríamos esta y la de relajación muscular progresiva. Una última pregunta, doctora. Nos pregunta José Landeros que si esto puede provocar respuestas agresivas de estudiantes que normalmente son tranquilos, me refiero al estrés y la ansiedad, y viceversa, del profesor al estudiante. Uh -huh. Las técnicas, perdón. No, la ansiedad y el estrés. Claro. Sí. Sí, recordemos que es una forma de adaptarnos, pero sobre todo cuando la persona no ha tenido estrategias funcionales que le permitan regular su emoción, puede ir incrementando el malestar y aunque haya sido una persona muy tranquila, sí puede llegar a presentarse respuestas de agresión. Entonces, lo más recomendable en esos casos es mantener la empatía, ¿no? Acercarnos y decir que entendemos que tal vez no se sienta de la mejor manera. Tal vez si estamos en el salón, pues invitar y salir y platicar con el alumno y tal vez ayudarle que haga un poco el ejercicio de respiración sin olvidar la empatía, ¿no? Entiendo que te puedas sentir así, pero hay que cuidar un poco el respeto que mantenemos entre nosotros. Y en el caso de la parte virtual, tal vez contactar al alumno
vía chat y sugerir el apoyo en esta parte, pero preguntando primero qué pasa, qué lo hace sentir así, ser empáticos y ya después derivar si se requiere con algún apoyo específico. No alcancé a escuchar la maestra en lo último. Sí. ¿Nos puede repetir el nombre de la app que nos recomienda? Atentamente. Perfecto. Ok, doctora, dos cosas. También están preguntándonos mucho que dónde pueden ellos tomar estos cursos de actualización en relación al mindfulness. Les comento que usted es experta de la División de Educación Continua de la Facultad de Psicología. Próximamente estaremos preparando actividades relacionadas con este tema. Sí, seguro que sí, con todo gusto. Y bueno, doctora, pues felicitarle por esta excelente ponencia. Nos ha llevado a transitar a vivir a través de la distancia lo que es las técnicas de relajación y creo que todos estamos ya como muy activos para poder terminar esta semana el día de hoy.